Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte.co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenos días a todos y a todas. Les damos la más cordial bienvenida a este segundo día de la jornada de actualización en psicología en su 12ª versión, en donde hemos abordado desde ayer, desde diferentes ángulos, el tema de salud mental, bienestar y sociedad. Queremos recordarles que tanto esta jornada como la jornada de ayer quedarán grabadas y disponibles para ustedes a través de este canal de YouTube Uninorte, al cual pueden suscribirse de manera gratuita para que sean notificados de las próximas jornadas académicas que realizaremos en el departamento y de la universidad en general. En la mañana de hoy tendremos dos charlas muy interesantes en torno al estudio de género desde dos perspectivas, una desde la psicología y otra desde la historia y la filosofía. La primera titulada Retos del género frente al orden social, a cargo de la doctora María Marís de la Universidad del Norte, y la segunda a cargo de la doctora Panchiva Barrientos, titulada Géneros y sexualidades críticas, contar historias para repensar la potencia de las diferencias, de la Universidad de Chile. Iniciamos entonces con la profesora María Marís, pero antes permítanme presentar brevemente su hoja de vida académica. La profesora Marís es doctora en psicología, título que obtuvo de la Universidad del Norte. También tiene un título de maestría en proyectos de desarrollo social y en educación, con énfasis en ciencias sociales. Este último título obtenido de la Universidad de Paris 12 de Val-de-Marne. Es psicóloga e investigadora en temas del impacto de la violencia de género y política en las víctimas. Está adscrita como investigadora al Centro de Investigación en Desarrollo Humano y al Grupo de Investigación en Psicología de nuestra universidad, donde ha sido docente de tiempo completo por más de 25 años. La doctora Marís ha escrito innumerables artículos y libros con otros colegas, expertos y sus estudiantes de doctorado. Quisiera resaltar uno en particular, publicado recientemente por la editorial de nuestra universidad, el cual invito a todos a leer. Se titula Intervenir para reparar, recuperación de la dignidad y la salud mental en contextos de violencia, en donde ella en particular escribió dos capítulos muy interesantes sobre este tema. Uno sobre violencia de género, el dominio del hombre sobre la mujer, y otro sobre perfil psicosocial de la salud mental de las víctimas. En este libro además pueden encontrar otros capítulos escritos por otros colegas que participaron en esta jornada ayer, los profesores Camilo Madariaga y el profesor Amalio Blanco. Y bueno, pues sin más preámbulos, le doy la palabra a la profesora María Marís, quien intervendrá por 45 minutos y luego tendremos un tiempo de 15 minutos para responder a sus preguntas. El chat está habilitado en este momento, así que pueden ir escribiendo sus preguntas desde ahora. Profesora María Marís, bienvenida. Le doy Gracias, la palabra. May. Un saludo para ti y para todos los que nos están escuchando, que están participando en este evento de verdad muy extraordinario que nos convoca a unos temas muy comprometidos de la psicología y de la vida social en general. Un saludo para todos. Voy entonces a compartirles una presentación con la que quiero ir animando mi presentación. A la medida que voy compartiendo mis ideas, bueno, vamos a poder ir siguiendo esta presentación. Bueno, yo les quiero contar que cuando me invitaron, y agradezco al departamento por esta invitación también a compartir estas reflexiones en torno al tema de género, primero lo había denominado obstáculos, dificultades del género ante el orden social. Haciendo una reflexión sobre todos los alcances y los cambios que en medio de las dificultades que aún se viven en este tema de equidad de género, pues decidí hablar y tomarlo más desde el punto de vista positivo, asumiendo
tomar perspectiva de el vaso está medio lleno y no medio vacío, ¿verdad? Entonces, me animé a ponerle retos del género ante el orden social. ¿Qué quiero reflexionar con eso? Pues, pese a que el tema de género es un tema tan viejo como la humanidad misma, y tiene las dificultades que tiene desde que existe la humanidad misma, porque nuestras sociedades en su mayoría están conformadas por un orden patriarcal que sustenta un machismo y que ha promovido realmente una distribución de los roles, una construcción social alrededor de unos estereotipos de género que favorecen a uno y no a otros. Verá mi presentación también más con relación a la mirada binaria hombre-mujer, y estoy segura que mi compañera, la conferencista siguiente, Panchiva, va a poder aportar aún más en ese calidoscopio de nuevas opciones que tenemos dentro de lo que es la diversidad, ¿verdad? De manera que estos temas de género son muy complejos, vamos a ponerlo de esa palabra, y no hemos resuelto muchas cosas y se nos viene expandiendo otras con las cuales como humanidad también tenemos una responsabilidad frente a ir construyendo y esclareciendo las oportunidades que todos tenemos que tener como ciudadanos con perspectiva de género, con opción de identificarnos como nos sentimos, ¿verdad? Así que esta será mi reflexión. Lo primero es compartirle como una lluvia de ideas, una lluvia de conceptos, esa nube de temas que están asociados al asunto de género, algunas veces tomando como sinónimos género y mujer, género y femenino. Muchas oportunidades que hemos hecho actividades de conferencias y uno ve cómo a la larga el auditorio se llena más de mujeres que de hombres, por lo cual a veces uno oye comentarios como que son temas de mujeres, ¿verdad? Y realmente es un tema de hombres, de mujeres y de todas las nuevas identidades también. Entonces, hay un sesgo que está también asociado a este orden inequitativo que tenemos y en donde se ven temas que están implicados pero que no son lo mismo, como la expresión del género, las nuevas identidades, la igualdad de género, los estereotipos de género, la desigualdad, la violencia de género, la dominancia masculina, la atracción sexual, lo que es femenino masculino, asociado con hombre o mujer, de manera que son todos conceptos diferentes, aunque tengan un nivel de vinculación o de asociación en ellos, ¿verdad? Y el sexo, que por años y años se ha utilizado como el criterio de definición de los géneros en primera instancia para otorgar una nominación que posiblemente está equivocada, ¿verdad? Porque es un proceso que construye y define el sujeto mismo con su base biológica también. Aclaremos entonces algunos conceptos que, como decía, están asociados pero son diferentes. Sexo, en el tema anatómico, y se está refiriendo allí a lo biológico, a la anatomía, al aspecto, al sexo en lo físico, asociado con elementos como los genitales, los cromosomas, las hormonas, las condiciones y características físicas de nuestro cuerpo, que en últimas no son el género, ¿verdad? Porque sabemos ya que el género tiene que ver más con lo social y con la construcción que se hace en lo social y en la cultura sobre lo que implica y la expectativa que se tiene frente a él, ¿verdad? La identidad de género. ¿Con qué te identificas? La identidad de género es ese sentido psicológico que tiene la persona de sí mismo, cómo se percibe, cómo se siente y cómo expresa su género.
la identidad, que se construye a lo largo de la vida incluso, ¿verdad? Por eso algunos hablan de que la identidad no es una sola, sino que es posible irla cambiando, irla transformando. Algunas veces escuchamos que salió del closet para referirse a personas que de pronto declaran que no son el sexo que han venido, el género que han venido mostrando en una determinada edad. Hay varias explicaciones. Una, cambió. Dos, estaba reprimido. Sin embargo, al referirnos a identidad de género, estamos hablando de ese sentimiento, de ese sentido psicológico, de cómo me percibo a mí misma, de cómo me siento yo y cómo me muestro yo desde el género. Expresión de género, las formas en que muestra su género una persona, a través de qué lo mostramos, de nuestras acciones, de la vestimenta, de los comportamientos que realizamos, ¿verdad? Y muchas otras formas que vamos recreando con el paso del tiempo y de acuerdo a los contextos. La atracción, que viene a referirse a aquello que se siente por una persona y que puede ser provocado por un interés romántico, un interés sexual u otros intereses alrededor de formas de ser, personalidades del individuo, ¿verdad? Otras características. Y los roles de género que vienen a acuñarse como el conjunto de normas sociales, comportamientos, de normas sociales y comportamientos que responden a la expectativa social de ser hombre o de ser mujer, ¿verdad? Para el caso que estoy exponiendo acá. Siendo un rol, un conjunto de normas, un sistema simbólico al mismo tiempo, es una construcción social y por ventura, siendo construcción social, tenemos la posibilidad de cambiarlo. Ahí hay uno de los retos, de irlo realmente reescribiendo y recreando de acuerdo a los cambios sociales también y a la conciencia social que tenemos que ir adquiriendo sobre la equidad y la igualdad en el tema de género, ¿verdad? Los roles de género, ellos se encargan de que a través de la vida, jugando roles, un niño, jugando a ser papá, a ser mamá, empieza a incorporar esa expectativa social que se tiene de lo que es ser un hombre o ser una mujer. Y de hecho juegan un papel tan importante, tan determinante, que a un niño o niña no ha nacido, y por estos avances científicos, los padres ya se han enterado que viene un bebé con unos genitales masculinos y el andamiaje cultural y social arranca inmediatamente. Entonces esa pareja empieza a buscar todas las partes del niño en colores, ya lo están pensando, ¿verdad? En colores azules, azulitos, pero nunca en tono rosado. Pink, nada. Aún hoy, sí, siglo XXI, todavía estos temas están presentes y marcando la pauta. Aún escucho adultos, hombres, que al ponerse una camisa rosada se hacen bromas entre ellos. Esos son apenas pequeños indicadores de cómo este tema del andamiaje que se incorpora a través de los roles de género siguen presentes con una fuerza bastante inusitada. Muchas veces creemos como mujeres que hemos alcanzado educación superior y hombres que también son contemporáneos y que han aportado ya permitirle a sus compañeras, y digo permitirle porque así lo sienten, trabajar. Y tú dices, tiene una mente abierta y contemporánea, pero aún en el fondo están marcando esas pautas, ¿verdad? Se siguen y se esperan en el momento en que la mujer esté trabajando, que si alguien en la casa, como ella es la encargada de actividades de cuidado, se enferma o pasa algo, es a ella a la que hay que llamar.
y es ella la que primero abandona su trabajo y él queda tranquilamente trabajando en su casa, en su trabajo, porque sabe que ella está al frente de eso, ¿verdad? Es una condición construida socialmente que tiene mucha fuerza y que sigue. Esa característica, por nombrar una entre muchas, ¿verdad? Pero que está todavía, aunque seamos mujeres profesionales y trabajadoras fuera del hogar también. Y entonces tenemos el tema del género en sí mismo reconocido como una construcción social. Es una construcción social y cultural que se construye, que se aprende y que por tanto cambia con el paso del tiempo. Pero ¿en quién está a sostener el discurso del género y las características de desigualdad e inequidad que tiene? En nosotros mismos, como ciudadanos, como personas que habitan el género mismo. Pero tiene tal fuerza que lo que ha pasado es que ha venido cambiando el discurso, pero se sigue sosteniendo esa base de inequidad con una inclinación que favorece a lo masculino. En sí el género entonces se expresa como un conjunto de creencias, de actitudes, de conductas, valores y espacios asociados a que se le atribuye a lo femenino o a lo masculino de acuerdo al sexo con el que nacemos. Atribuciones y actitudes y creencias que van cambiando, como hemos dicho ya, con el paso del tiempo, con las culturas y las sociedades. Pero es que tras la distribución de género hay poder, y por ahí hay alguien o algo que dice que nadie se baja del poder si no se lo quita. Por eso la lucha es tan fuerte. El machismo. De pronto, en gran medida, reconocemos al machismo como esa causa que es real y que está detrás de todos los mitos que hemos creado y que se vienen repasando generación a generación. Esas creencias de que el hombre es más fuerte, puede ser la diferencia biológica real, pero estamos aquí hablando de género, de personas, y en ese sentido todos somos iguales y merecemos las mismas oportunidades, ¿verdad? Que implica también relaciones amorosas heterosexuales o llevar el mando en la iniciativa y en el control de la relación, ¿verdad? Y allí hay un caldo de cultivo que sin ser en sí mismo violencia es proclive a la generación de la violencia, ¿verdad? Los estereotipos de género que se concretan como ideas preestablecidas, simplificadas, que sitúan a la mujer en un plano de menos valor socialmente, ¿verdad? Relacionando a la mujer con un modelo determinado de belleza, de dependencia, de pasividad, de ser delicado, y al hombre con una fuerza, una autosuficiencia, una competitividad, y a veces, lamentablemente, ligado a la violencia. Sin embargo, llegar ahí no es fácil, ¿verdad? He tenido la oportunidad de dirigir una tesis doctoral con una antropóloga extraordinaria, Clarisa Martínez, en el tema, en un caso de estudio sobre la vinculación de la violencia al ser masculino. Y lo que he encontrado ahí, de alguna manera, con la dirección que hago a Clarisa en su experiencia de investigadora, bajo la formación del doctorado en psicología, es que esa historia que tienen también los hombres para asumir ese poder social también es muy fuerte. También va de la mano con un sesgo a la ternura, a la expresión de la sensibilidad, pero ese sesgo se vive con dolor, ¿verdad? De alguna manera también llegan a ser y a tomar esas posturas con un costo muy alto para ellos como seres humanos, ¿verdad?
decía que este tema del machismo, este tema de los estereotipos de género en sí mismos no son violencia, pero son la base que hace proclive al surgimiento de la violencia, ¿verdad? Entendiendo a la violencia de género como esa violencia física, psicológica, que ejercen hombres sobre las mujeres por el hecho mismo de ser mujeres, ¿verdad? Tanto en ámbito privado como en ámbito público, y cuyo origen radica en la desigualdad social establecida en la base de la pertenencia al género. Veamos entonces, avanzamos con género y orden social. Dentro de los soportes ideológicos de la configuración de lo que contemplamos como género, partiendo primero de lo binario hombre-mujer, y luego a eso le agregamos todo el trasfondo del intersexual y toda la gama de la población LGBTIQ. Hay un fondo ideológico en este tema de la inequidad de los géneros que hace posible que rápidamente se haga natural, se invisibilice, en este caso al género femenino, que se normalicen opciones y procedimientos, que se haga natural procedimientos que no son en esencia natural. Y para eso, entonces, todo acto de violencia va acompañado de una justificación que lo valida ante la persona, ante la pareja y ante la sociedad, ¿verdad? Entonces, es que ella lo provocó. Claro, es que ella se viste de esa manera. No, es que no atendió a los niños mientras él estaba allí viendo televisión, por decir algo, ¿no? O es que el cuidado es tarea de las mujeres. Estructura de valores, creencias, normas que justifican, legitiman al interior y al exterior el uso de la violencia y del terror en muchísimos casos. Y tenemos en nuestra sociedad una expresión de esa inequidad. Cuando toco estos temas en mis clases de posgrado, he invitado, y también los invito a ustedes, que pongan en el buscador noticias de violencia de género o violencia contra la mujer, y van a llegar a unas páginas donde nuestros periódicos y nuestros medios de comunicación guardan todos estos archivos, y podrán revisar que semana a semana, de la primera semana de enero a la última semana de diciembre, hay más de 4 casos de denuncias sobre estos temas. O sea que el tema es sostenido, afectando el bienestar de las mujeres, de los niños, de los ancianos, de los más frágiles en la vida familiar y en la vida social. Dotar con esas acciones justificadoras de sentido y significado desde la construcción social, la política, la moral, a la violencia, ¿verdad? Hay una dotación social, política y moral del uso de la violencia, porque él es protector, él es fuerte, es su tarea instrumental. De alguna manera, con esas expresiones sostenidas en el discurso cotidiano, se dota de legitimidad y se justifican todas estas inequidades hasta la expresión de la violencia. Lo podemos explicar de diferentes maneras y a la larga en forma complementaria, ¿verdad? Desde la división sexual del trabajo, bajo la hipótesis del andamiaje que traemos como mujeres para tener hijos y por tanto cuidarlos en la crianza, amamantarlos, ¿verdad? Entonces de allí que las mujeres se embarazan, las mujeres dan a luz. A la mujer entonces le toca asumir el cuidado de los hijos, está a cargo de la crianza y de las tareas domésticas.
trabajo no remunerado. De manera que desde esa mirada que se asume entonces que nosotros venimos con el equipamiento físico-biológico para tener a los niños, para vivir el embarazo y por tanto la responsabilidad también del cuidado, se va también derivando de allí una connotación para los estereotipos sociales de cuáles son las tareas propias de la mujer. El caso del hombre, entonces, él es más fuerte, no tiene que cuidar a los niños, se dedica a la casa, para hablar desde la historia, se dedica a trabajar para proveer, aunque hoy también la mujer esté proveyendo a la vida familiar, en la canasta familiar. La mujer aporta, pero ellos siguen siendo los jefes de la casa y ellos asumen un reconocimiento social por eso. De manera que también tienen la tarea de defender a su familia y otras actividades económicas y sociales. Hoy por hoy, por ejemplo, estar por las calles a una determinada hora, a un hombre puede correr el riesgo de un atraco o una ser víctima de una acción social como esa, ¿verdad? Que también le puede pasar a una mujer si a altas horas de la noche está en la calle, pero más que un atraco, si una mujer viene caminando en altas horas por la calle, 11 de la noche, ni siquiera tan altas, ¿verdad? El primer riesgo que corre es a que alguien le diga alguna cosa que se torne ofensiva, ¿verdad? Para no irnos a expresiones que pueden ser delicadas. De manera que está partiendo del reconocimiento biológico de lo que traemos en esa hipótesis biológica, se genera una primera distribución de las tareas, de las posibilidades que tenemos hombres y mujeres y que hoy se siguen sosteniendo. Paralelamente, desde una perspectiva funcionalista, entonces esas tareas para las que venimos hechas las mujeres, comillas, ¿verdad?, se asumen como funciones expresivas, encargadas de todo el tema del vínculo, del afecto, que en sí mismas no son malos, y de pronto las mujeres lo disfrutamos, pero es que deberían ser compartidas, porque un padre también existe y los hijos también lo necesitan, ¿verdad? Y que no le quita su condición de masculinidad, y menos mal que hoy, aunque aún es muy pequeña, la tendencia, no creo que aún podamos hablar de tendencia. Ya se empieza a ver un insumo de cambio de nuevas masculinidades en donde podemos estar hablando de hombres con mayor conciencia de la situación, de la inequidad, con un interés de generar hombres diferentes, no violentos, no inequitativos, y seguir siendo hombres, seguir reconociéndose desde su identidad. Allí uno puede apreciar cómo los padres, cuando tienen hijas, este tema les preocupa. Y en mi experiencia en investigación, he podido ver papás que luego de ir avanzando en conciencia de este tema, les preocupa que sus hijas queden en manos de alguien que las someta, que no la deje estudiar, porque hay un genuino interés hoy en la sociedad de que la mujer avance en estudios y en preparación. Y son hombres que dicen qué tengo que hacer para que eso cambie, y comienzan a cambiar ellos, comienzan a participar del cuidado y de la vida doméstica, modelándole a los hijos y a las hijas una nueva forma de ser hombres y de ser mujeres, y ahí está otro de los retos que tenemos al frente, ¿verdad? Pero desde la mirada en la que se reconoce las funciones, en la capacidad de trabajo de la mujer alrededor de funciones expresivas concretadas en el cuidado y en el trabajo doméstico, frente a esa mirada del hombre fuerte que provee, que protege, que defiende, unas funciones que se reconocen como instrumentales, se afirma, se asienta
la categoría concreta de que el hombre es dominante y la mujer es sumisa. De manera que ahí queda ese primer elemento de la dominancia del hombre sobre la mujer, totalmente justificado desde la misma estructura social, de ese orden que desde perspectiva funcionalista organiza la agenda de hombres y mujeres. Por tanto, dentro de los roles y estereotipos de género, que sabemos que son normas sociales que orientan lo que se espera de mujeres, lo que se espera de hombres, hay unos deberes a cumplir, mujeres con las tareas de la casa, y de pronto ustedes dirán, no, pero ahora las mujeres también tenemos el consultorio, somos dirigentes de empresa, estamos en el ámbito fuera del hogar también, y es cierto. Pero estando fuera del trabajo del hogar, produciendo a la sociedad, aún seguimos siendo responsables de la vida doméstica. Así contrates a una chica para que sea tu auxiliar. Así ambos trabajen. Y otra expresión que escuché y que tomo siempre de ejemplo es que ambos llegan tarde trabajando, cansados, y él le dice, mami, la comida, tierno, dulce y como un bebé. Y ella descarga sus cosas y se dirige a mirar su auxiliar que le dejó o que ponga la mesa. Sigue siendo su responsabilidad. Expectativas igual, que no abandones las responsabilidades de la casa. Haz lo que quieras fuera, conquista el mundo si quieres, pero recuerda que esta es tu responsabilidad. Hacia ellos, en sus expectativas, la tienen clara, del trabajo es fuerte y para eso somos un trabajo fuerte. Pero ¿qué se prohíbe dentro de esos estereotipos? La expresión del afecto entre los hombres, la sólida manifestación de tú a tú en lazos afectivos que no tendrían que tener ningún problema. Se prohíbe que ella esté soñando con conquistar el mundo, con seguir trabajando y no encargarse solo ella de los cuidados domésticos. En eso hay una crítica fuerte. Y pese a que estamos fuera de la casa, seguimos responsables. Entonces estamos ahí como de una superwoman, agotador, y que afecta de manera natural ya desde este quehacer el bienestar de las mujeres. Esta estructura funcional y estas hipótesis biológicas anclan en los fundamentos de una cultura patriarcal, ¿verdad?, que establece lo masculino y lo femenino con expresiones de funciones expresivas e instrumentales para cada uno de ellos, institucionalizándolo, y esa institucionalidad de lo masculino y lo femenino se encarga entonces en primera instancia a la familia, tema que también es muy cercano a mis trabajos, para permitir y crear el espacio de que los nuevos seres humanos, los bebés, vayan incorporándolo y se vayan identificando con él. La misma familia se encarga. Tú puedes ver entonces cómo desde pequeño, si el niño está jugando con su nana, pero pasó alguien y le dijo algo, una muchacha grande, y el niño la miró y se sonrió, y si el papá está por ahí y dice, uy, ¿te gustó la muchacha? Este chico va a ser un conquistador. Pero si lo mismo pasa con una bebé, una nena, no hay ningún comentario. No hay un padre que diga, uy, esta chica va a ser una conquistadora, va a romper corazones. Por poner un ejemplo trivial de la vida cotidiana, pero que se magnifica en la tarea del desarrollo del ciclo evolutivo humano y en la afirmación de las identidades y con él de las funciones que desde la perspectiva de roles tiene que cumplir. De manera que se fortalece esa identidad masculina con
esa dominancia bajo nociones del poder que tiene como asociado a la protección que debe ejercer en la familia, y la mujer bajo esa sumisión de recibir la orientación y el cuidado y la protección de ese jefe de familia. De manera que se genera allí una estructura social basada en el poder del padre. Ese padre protector, ese padre que va a defender. La estructura patriarcal en la base de la sociedad, pero que se va sosteniendo en el tiempo en el lenguaje sexista que se mantiene de generación a generación, y aunque se han dado algunos cambios en la vida social de mujeres y de hombres, nosotros podemos ver que se sostienen, que van transformando sus manifestaciones, ¿verdad? Hoy por hoy, algunas cosas han cambiado, las mujeres estamos en el trabajo, muchas carreras de educación superior se han feminizado, la ingeniería hoy tienen muchas mujeres, por ejemplo, y aunque también vemos muchos hombres, comillas, y un buen número de hombres en psicología, por ejemplo, también la inclinación en psicología sigue siendo también de mujeres, como en otras carreras, ¿verdad? Es más las carreras que han conquistado las mujeres que a la inversa carrera que se le otorgan a las mujeres y que también la toman los hombres. El lenguaje sexista se va transformando, pero sostiene el andamiaje de esa estructura patriarcal y machista. Y de pronto hoy vemos lo que empieza a acuñarse como micromachismo, cómo a través de la vida cotidiana hay expresiones que hacen natural el andamiaje de la división inequitativa de los géneros. Desde bromas hasta expectativas de trabajo. Por ahí hay una escena donde ella está lavando los platos y él está al pie de ella viendo su celular, pero no se le ocurre que él también tiene que lavar platos. Y a ella no se le ocurre convocarlo, porque bajo este reconocimiento que hacemos de una estructura patriarcal y machista, no estamos diciendo que sean solo los hombres, mujeres y hombres, porque es la sociedad misma. El lenguaje sexista, ¿verdad?, que se define como ese sistema de comunicación que se compone de códigos, de símbolos, de signos, los cuales cobran significado en el contexto de las comunidades que lo utilizan, es decir, contexto sociocultural. A asumir, por ejemplo, en algún momento en una clase de posgrado, un chico decía: profe, usted tiene razón, somos una pareja que tenemos una bebé de 1 año y nuestras madres viven cerca. El último en salir lleva a la bebé donde una de las mamás, la de ella o la mía. Pero cuando me toca llevarla a mí, tengo que aguantarle las bromas pesadas a los amigos de mi cuadra. Y me dicen: ¿Ey, qué? ¿Te dejaron de niñera? ¿Ey, qué? Eres la Virgen del Carmen, ¿verdad? Y más bromas, ¿verdad? Él dice: bueno, yo me río, pero entiendo la indirecta, porque los hombres protegen su legado, y esa no es tu tarea en esa broma pesada, ¿verdad?, en el uso del lenguaje. O simplemente cuando ella está insistiendo algo, es que es intensa, está nerviosa, hay que protegerla. Cuando es él el que está insistiendo algo, es porque está protegiendo, está advirtiendo que algo malo puede pasar. Las lecturas desde un significado que ha dado la sociedad al uso del lenguaje, dependiendo a quién se refiere. El sexismo en el lenguaje es expresión de convenciones sociales construidas en el entorno de experiencias, mensajes, discursos que se gestan en una sociedad que se estigmatizan en los estereotipos, ¿verdad?
que se estigmatizan formas de ser y de actuar tanto a mujeres como a hombres, desconociendo el carácter social e histórico de las identidades. Simplemente sostienen ese poder dado y otorgado al hombre. Y en ese uso del lenguaje, por ejemplo, cuando nos referimos a la humanidad, decimos el hombre ha creado, el hombre se ha diferenciado de las otras especies por su capacidad comunicativa y racional, ¿verdad? Y en ese genérico, el hombre genérico, universal, la mujer se pierde. El hombre es el centro del universo, ¿verdad? En el uso de un lenguaje sexista que ayuda a sostener ese andamiaje y esa mirada inequitativa que implica el reconocimiento de la relación de lo que es el género, el poder y el surgimiento de la violencia. Relaciones de poder operan como imposiciones reiteradas sobre los y las mujeres o los hombres o los niños, que son forzados día a día a cumplir esas conductas esperadas tanto de hombres como mujeres. Y ahí decimos de hombres y mujeres porque recibir el poder, ya decía antes, significa para ellos pasar por un proceso de inhibición, de represión y control de lo femenino que hay en ellos, de la sensibilidad, de la expresión del amor, que sí lo expresan, pero no son tan libres. Y entonces a ese chico le pareció que su amigo tiene una pinta muy buena, muy chévere, como decimos nosotros, y cuando lo ve le dice, mira, chévere la pinta, y le da un abrazo que tú sientes cuando se abrazan, que se van a arrancar los pulmones, ¿eh? Porque suena bastante fuerte. No es el abrazo que le da una amiga a otra amiga, diciéndole, uy, qué pinta tan bonita, te ves espectacular, amiga, y hay un abrazo espontáneo y sencillo. Llegar ahí cuesta en el proceso de educación familiar, que implica que los niños no entren a la cocina, que los niños no levanten la mesa, que los niños no lloran, ¿verdad? Y una serie de experiencias fuertes que, acompañado al lenguaje, van en muchas ocasiones, valga la redundancia, acompañado de actos violentos para que aprenda la lección. Va a recibir un legado muy fuerte, va a recibir ese poder y él tiene que sostener el orden de las cosas. Ese legado entonces cuesta. La división sexual del trabajo, la estructuración de una familia matrilineal y patriarcal, el estatus de la mujer en la sociedad como un segundo sexo o de menos valor por las funciones expresivas, cuando son más valoradas las funciones instrumentales. Acceso a los bienes, a los servicios, economía, las dificultades en la economía de los bienes simbólicos también, en el reconocimiento social, las representaciones y las percepciones sociales alrededor de los géneros. Y podrán pensar que esto ha cambiado, ¿verdad? Pero por allí tengo unos datos que ONU Mujeres trabaja y donde hace una categorización bien interesante de un techo de cristal, unas escaleras rotas y un piso enjabonado, porque es la idea. Sí, hemos conquistado espacios, pero aún la base sigue siendo la misma. Hoy mujeres y hombres trabajan y aunque estén en el mismo cargo, hay bastante inequidad en que no tienen la misma remuneración. Y socialmente, las ideas y lo que se produce allí de interesante, aplauso, qué creativo es él, y con ella la expresión no va igual, y la mirada de sus subalternos hacia ella es diferente. Entonces, sí, las cosas vienen cambiando, pero los cambios son cualitativos y no se expresan tan cristalinamente y llegaron para quedarse. Tienen sus retrocesos por prácticas sociales
o por crisis sociales aún mayor, como está pasando hoy en Afganistán, ¿verdad? Triste tarea y triste situación de las mujeres, ¿verdad? Y de los niños, incluyendo a los niños varones también. Así que desde la ley colombiana, violencia contra las mujeres es cualquier acción u omisión que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción, la privación arbitraria de la libertad, bien que se presente en el ámbito público o en el ámbito privado. Recoge desde la mirada también de la OMS las implicaciones y de la ONU que tiene la acción de la violencia por el hecho de ser mujer. Muchos espacios o ámbitos donde se expresa la violencia, y también puedo invitarlos a que revisen las estadísticas de medicina legal, que generan unas comparaciones año tras año, donde es muy interesante ver el tema, digo, interesante, pero no atractivo. Quisiera que no existieran. Y los tipos de expresión de esa violencia, patriarcal, física, económica, sexual, obstétrica, porque también en la obstetricia se observa cómo maltratan a las mujeres cuando se encuentran en estado de embarazo, cómo le doy por donde más le duele. Ámbitos en el hogar, en la pareja, la familia, el trabajo, la escuela, la comunidad, todos los espacios. No hay límite. Los pueblos del mundo luchan por la igualdad de oportunidades. Hay acuerdos internacionales, todos lo sabemos, ¿verdad?, entre hombres y mujeres, pero aún la práctica favorece a los hombres. Y fíjense que me topé con este informe que me ha parecido extraordinario porque nos muestra un análisis muy reciente que hace el DANE con el apoyo del gobierno, obviamente, y de la ONU Mujeres y de la Oficina de Consejería para la Mujer en torno a estadísticas que muestran las brechas que aún hoy subsisten entre hombres y mujeres en Colombia. Vamos a ver solo algunos datos. Ahorita les decía que a partir de un análisis de los datos de cómo se desempeñaban en la producción y participación de las mujeres en el mundo económico y la productividad fuera del hogar, por parte de la ONU, de ONU Mujeres, se había clasificado o discriminado 3 escenarios para categorizar allí también de acuerdo al nivel educativo y la participación en el mundo laboral fuera de la familia a las mujeres, ¿verdad? Entonces tenemos esos 3 escenarios. Techos de cristal. ¿Qué características tienen esas mujeres que están bajo esta categoría? Tienen altos niveles de empoderamiento económico e inserción laboral, menor carga de trabajo y de cuidados en el hogar, ¿verdad? En el mercado laboral enfrentan discriminación, segregación, ocupación y brechas salariales de género. Y no es una presunción, no es una inferencia subjetiva, es una conclusión a partir de los datos. Este estudio se hace en los diferentes países del mundo y en este caso esto es lo referente a Colombia, ¿verdad? El 64.2% participa en fuerza laboral, el 13.5% carece de ingresos propios, el 18.9% se dedica exclusivamente a tareas del hogar, el 48.8 horas son de las que dedican semanalmente al trabajo no remunerado. Y ahí hay una clave que aparecerá por ahí después, ¿verdad? Diariamente, por lo menos unas 2 horas, creo, trabajamos más las mujeres que los hombres. Entre el trabajo no remunerado, lo que se hace en casa, y el trabajo remunerado, fuera de la casa.
Escaleras rotas, niveles intermedios de empoderamiento, economía de empoderamiento económico, pero con ganancias inestables, ¿verdad? Y vulnerables a los cambios. No son contratos estables. Participación laboral volátil y creciente dificultad para conciliar empleos y trabajo, para conciliar el empleo y el trabajo doméstico y del cuidado. Doméstico y del cuidado. Con unos datos que representan por qué se concluye esto. Y pisos pegajosos. Interesante nombre para esa categoría, ¿cierto? Y se refiere a mujeres con bajo grado de empoderamiento económico. Obstáculos estructurales en el acceso al empleo e inserción en los trabajos precarios, la fecundidad alta y temprana, comenzar a tener hijos a temprana edad, bajo nivel de cuidado, bajo nivel educativo y alta carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Se ha observado entonces que gracias a los niveles educativos que alcanza la mujer, de pronto se viene reduciendo el número de hijos, el control natal se viene afirmando, porque en la distribución de la posibilidad de seguir con un proyecto de vida individual que al mismo tiempo aporta a la familia, va generando un mayor control sobre la natalidad. Sin embargo, miren ese panorama, todavía las cosas persisten en la inequidad. Productividad de la mujer en Colombia y su participación en espacios de poder. Y podemos ver datos como los que allí se ilustran. Las tasas de desempleo son más altas para las mujeres en cualquier nivel educativo. Pese a que la educación sigue siendo importante, y yo creo que es clave del cambio, porque no solamente es que genere capacidad competitiva laboral fuera de la casa, sino que también tanto en hombres como mujeres le aporta un pensamiento crítico, asumir conciencia de la inequidad de género, que no es aquella frase trasnochada de que a las mujeres que queremos ser iguales a los hombres. Jamás. La diferencia es bonita, la diferencia es complementaria, la diferencia enriquece. Aquí las oportunidades son lo que marcan el clic del asunto. Las mujeres y los hombres se concentran en actividades distintas, muchas de las veces relacionadas con las áreas asociadas socialmente a lo que se considera característicamente inherente a los sexos, como las veíamos antes, ¿no? Lo que significa ser mujer u hombre en una sociedad, lo que resulta en ocupaciones y ramas feminizadas o masculinizadas, ¿no? Que ya antes hablamos de esto. La persistencia de brechas salariales por razones de género. Cualquiera diría que esto no es verdad. Quien está en una institución donde observa ese equilibrio y has pasado la vida allí, crees que así es el mundo entero. Ese es un falso consenso, una generalización que no existe, ¿verdad? La realidad es que hay inequidad en el tema salarial, aunque sean los mismos cargos, aunque tengan los mismos títulos. Pese a la importancia de las mujeres para los mercados laborales y su aprobación y su aprobado aporte a la prosperidad y la eficiencia de las economías y de los avances, y a la economía los avances han sido lentos, porque persiste el cuidado de ese poder o esa inclinación de la balanza hacia lo masculino, hacia los hombres. Los logros de las mujeres en otros espacios como la escolaridad no se traducen en mayor inserción ni en una mejor calidad de los empleos en los que se incorporan. Las ganancias educativas, aunque son una condición necesaria para el cambio,
no han sido suficientes para reducir la segregación, para cerrar la brecha salarial. Y ese nos muestra otro reto, ¿verdad? A lo largo del transcurso de la vida personal y laboral de las mujeres se genera una dinámica de desigualdades acumuladas. En este tema, como en el tema de la violencia política, que cuando hablamos de desplazamiento hablamos no de uno, sino de una ruta de desplazamiento, como aquello que trabajamos con el profesor Mario Blanco. También en el tema de las mujeres hay una acumulación de desigualdades, de inequidades, de experiencias que van afectando su bienestar y van afectando en muchos casos su salud mental al nivel del surgimiento de problemas, reduciendo su bienestar. El índice de feminidad de la pobreza muestra y sustenta lo que hemos dicho hasta este momento. Y por darles un dato indicador de lo mismo, por cada 100 hombres en hogares pobres, hay 118 mujeres en hogares pobres, o sea, 18 mujeres más pobres. Las mujeres colombianas realizan gran aporte al trabajo doméstico no remunerado, al trabajo doméstico y al cuidado que no son remunerados, independientemente de la edad, la escolaridad, los ingresos y la región en donde vivan. En ellas recae una responsabilidad de la cual depende la economía y el bienestar de las familias y por ende del país. Pero pese a eso, la inequidad persiste. Sumando el trabajo remunerado y el no remunerado, la carga de trabajo total, las mujeres trabajan más horas que los hombres y las mujeres trabajan al día por lo menos 2 horas 10 minutos, nos dice este informe de las brechas en Colombia, más que los hombres. Suman esas 2 horas diarias lo que significa en una semana, lo que significa en un mes, lo que significa un año. Los roles y los estereotipos de género están en la base de la distribución de la desigualdad del trabajo doméstico y del cuidado no remunerado. Ya no lo estamos diciendo como una frase de aquellas propuestas ideológicas que justifican, lo estamos planteando y señalando como un hecho de los datos recogidos en Colombia. Por un lado, la ley de cuotas para cargos de designación ha impulsado el crecimiento y la participación de las mujeres en puestos claves de la administración pública, pero no ha sido suficiente. Y no debería existir. Esa ley de cuotas un día tiene que desaparecer para que el reto sea tomar estos cargos por la meritocracia y no por el género, ¿verdad? Incluyendo, por ejemplo, en el caso, incluyendo los ministerios, ha habido aumentos, ¿verdad? Pero lo contrario pasa con lo que implica las instituciones de justicia, en particular la Corte Suprema, ¿verdad? Donde no solamente no ha aumentado, sino que viene en reducción, ¿verdad? Con el paso del tiempo. De igual modo, cuando la participación no depende únicamente de una decisión administrativa, sino del voto popular, las mujeres se enfrentan barreras importantes en términos de la financiación, del lugar que ocupan en las listas, del acceso a los medios para hacer sus promociones y otros aspectos que están en la vida del ámbito político. En el tema del derecho sexual y reproductivo, mujeres decidiendo, y hay que seguir decidiendo. En Colombia, el inicio del rol reproductivo ocurre, ¿saben ustedes a qué edad? En mucho menor edad en las mujeres que en los hombres. Tenemos una tendencia y se considera el embarazo en adolescentes como un problema de salud pública.
Y este problema de salud pública lo reconocemos porque tiene tendencia sostenida. Pero al mismo tiempo, esta niña no está preparada para asumir el rol que implica la crianza, porque aún ella misma es una niña que está en proceso de definiciones de su identidad, porque aún ella es una niña que está en proceso de formación, de preparación para participar activamente en la sociedad y construir un mejor proyecto de vida. En estos casos, entonces, las adolescentes que quedan condenadas a ser madres en una familia con condiciones de pobreza y a transmitirla de generación a generación. La caída de la fecundidad a nivel global es una de las tendencias demográficas más importantes en las últimas décadas. Y este dato no lo puse aquí, pero lo pueden ver en el informe si les interesa. Colombia viene envejeciendo. Hoy es mayor la cantidad de colombianos viejitos y con relación al control natal, Colombia va en vía a ser un país envejecido. Aún tiene mucha juventud, pero con todas estas dificultades, el camino casi como que se puede predecir, ¿no? ¿Cuáles son entonces los retos que tiene hoy la igualdad de género? Cerrar la brecha salarial, la carga desproporcionada del trabajo doméstico y no remunerado que recae principalmente en mujeres y niñas, la violencia laboral, el matrimonio infantil, el acoso y el hostigamiento sexual, los estereotipos de género, las leyes, prácticas, usos y costumbres discriminatorias contra ellas y solo contra ellas. Retos en la equidad de género. Requerimos una transformación de la estructura social y de las formas de convivencia humana. Sabemos que eso no se da de la noche a la mañana, pero eso se da adquiriendo conciencia de la situación y trabajando proclive a que haya una democracia y haya equidad de género. Deshistorizar lo historizado, como diría Bourdieu, porque es que tenemos que reconocer la historia para poder deconstruirla y transformarla y no ser presa de ella. A nivel del pensamiento, porque con él recreamos el imaginario social y sostenemos los discursos. Por tanto, se requiere la disponibilidad de reconocer que muchas veces nos perdemos de muchas cosas por nuestros miedos, por nuestros prejuicios. Entonces, abrir la mente y reconocer las cosas pequeñas que perdemos y poder asumirlas nos va disponiendo a una construcción nueva. Asumir una postura crítica y propositiva que recupere la memoria histórica y visibilice nuestra experiencia y los aportes al desarrollo humano, desde la participación femenina como la masculina. No es una versus la otra, son los dos. Desde la ética, porque requerimos una nueva postura, pasar de lo instrumental a la construcción de miradas, de la repetición a la conciencia, de la negación del sujeto al reconocimiento de las subjetividades. Somos dos en igualdad de oportunidades. En lo lingüístico, pasar de la explicación a la experiencia, de la razón al sentir, y dejar vivir y expresar el sentimiento en hombres y en mujeres y en todas las identidades. Responder al cuestionar. Y es en la relación y en el diálogo entre hombres y mujeres. De la palabra que domina a la palabra que pregunta. En vez de ordenar, proponer, preguntar.
del qué es y cómo debe ser a cómo nos va en la vida, del qué es el poder al cómo ejercemos el poder, de cómo este poder circula y va atravesando a los sujetos y va tocando todos los cuerpos a la acción misma, en una transformación de esas personas, de esos cuerpos, reivindicándoles su reconocimiento y con ellos su poder, sus propias oportunidades. Que sabemos que con la incursión, por ejemplo, de la mujer al trabajo, en términos económicos, adquirió unas prerrogativas que hace creer a la mujer que tiene el poder. Pero, ¿cuántas mujeres con educación son víctimas de la violencia de género? Muchísimas. Así que no nos vamos a creer el cuento que porque algunas hemos alcanzado altos niveles educativos y hemos tenido la oportunidad de tener una, entre comillas, buena vida y con unos compañeros que de pronto están en la construcción de unas nuevas miradas de género, todo ha cambiado. Hoy quise compartir datos de lo que está sucediendo en Colombia, además de la reflexión de por qué tenemos este orden social, el cual tenemos que retar y seguir luchando, pese a que los cambios son lentos, pero si sostenidamente seguimos, vamos a poder soñar con un día tener una sociedad basada en una estructura más equitativa e igualitaria de los géneros. En lo relacional, pasar de lo impuesto a lo consensuado, del saber todo a el ir aprendiendo, a la sorpresa frente a cada cosa que juntos se construye, no con la pretensión de tener la última palabra, sino de compartir la palabra. Bueno, y con esto le doy las gracias por haberme escuchado y una reflexión. Construyamos una sociedad más justa y equitativa con los géneros. No solo para los géneros, sino con los géneros. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesora María Marís, por su intervención. Tenemos algunas preguntas que voy a leer en este momento que nos han pasado por el chat. La primera es de Ángelis Carrillo, que le pregunta: ¿cree que el machismo influye significativamente en que el número de suicidios en hombres sea más alto que en las mujeres? Creo que no es la única causa, pero sí influye, porque la demanda, la presión social que se ejerce sobre ellos es muy alta. Por eso decía ahorita que el costo para tener ese poder es también devastador. Y para aquellos hombres, biológicamente hablando, pero que no se identifican con esa condición, es muy fuerte. Y para aquellos hombres que biológicamente hablando son de genitales masculinos, pero se identifican con lo masculino, también la presión a sostener el poder y ser los protectores de la familia y ser los protectores del otro es muy fuerte. A veces quebrar en una empresa es insoportable para un hombre. Llevar malas notas en un hijo que la familia le ha puesto muchas expectativas por lo que debe ser cuando reciba el legado paterno es muy fuerte para muchos chicos. Entonces hay una relación. De pronto no es la única, pero hay una relación. Ok, muchísimas gracias. También el profesor Amalio Blanco desde España, a quien saludamos nuevamente, te pregunta: María, en España, con motivo del discurso de la extrema derecha, se está produciendo un alarmante retroceso en la igualdad de género. Él te pregunta si sucede algo parecido en Colombia.
pues mi querido amigo, en Colombia no se ha dado un retroceso, sí, simplemente sigue sosteniéndose. Son muy lentos y muy pocos los cambios que se vienen dando, que lo muestran más el alcance de la educación de la mujer, pero en la vida familiar, en las estructuras, como nosotros lo hemos visto en las investigaciones, cuando trabajamos para este proyecto, para este programa de intervención de promoción de salud mental en las víctimas, y veíamos con ellas, desde las mujeres que están en esta categoría de pobreza, debajo de la línea de pobreza, hasta las más educadas, la presencia de inequidad e incluso la violencia está presente. Entonces, de pronto en España han tenido avance y ven retroceso, que es también parte de lo cualitativo, ¿verdad? En Colombia creo que no hemos tenido esos avances y esos retrocesos, sino que es lento el avance, y quizás donde hay algún asumo de eso es precisamente por la condición de irse preparando, ¿verdad? Que genera una rivalidad y un rechazo bajo una ambivalencia en los hombres. Ok. Justamente el profesor Moisés Mebarak, a propósito, te pregunta si puedes decir algo sobre la violencia contra los hombres. Pues puedo decir algo, mi querido Puedes decir colega mucho. y amigo. Puedo decir mucho. He aceptado retos de estudiantes a los que le he dirigido sus tesis de maestría en investigar la violencia contra los hombres. Cuando hablamos de la violencia en el tema de los géneros y que la violencia masculina es más fuerte sobre lo femenino, reconocemos el círculo de la violencia. Y hay momentos en donde ella, bajo su necesidad de descarga, puede tornarse hostil, palabras, tiracosas, pero es parte del círculo. Eso lo provoca y despierta el león que está ahí reprimido. Y ahí ella se queda chiquita frente a la dimensión de la violencia masculina, ¿verdad? Y en investigaciones te cuento que la relación es más o menos de investigaciones hace unos 4 años por ahí, en revisiones e investigaciones teóricas y metaanálisis, es una relación como del 2% con víctimas, hombres víctimas a mujeres víctimas. Pero en los hogares donde está la violencia masculina inserta, hay momentos en que ellos también reciben violencia, pero proporcionalmente y diferencialmente es de menor peso. Ok. Mari, bueno, vamos a terminar con una pregunta que creo que cierra bien este tema en la jornada de actualización en psicología. La hace Valeria Meriños Pino, que dice cómo a partir de la psicología, o en tu caso de la psicología social, como tú la quieras tomar, se puede hacer pedagogía y efectuar un cambio sistemático en las estructuras patriarcales y culturas machistas. Sí, yo creo que la psicología, como psicología en todos sus ámbitos, tiene un compromiso con el bienestar humano, y parte de ese compromiso en la base está el tema de los géneros, porque la perspectiva de género atraviesa todas nuestras actuaciones en la vida social y personal, en la familia, en el campo laboral, en el campo social per se. El tema de género lo atraviesa, así que es compromiso de la psicología. Y lo asume la psicología social, la pedagogía social nos hace aportes ahí en estrategias y técnicas para ese trabajo que buscamos generar conciencia para poder trabajar en cambios en la equidad. No es fácil, porque puedo contarles que empezando a trabajar con mujeres en comunidades, y estos hombres veían a las mujeres reunidas y nosotros veíamos un par de señores que pasaban, parecían goleros, pasaban, hasta que los invitamos a seguir y los invitamos a participar, porque no se trata de excluirlos, se trata de incluirlos, porque la construcción tiene que ser con los géneros, ¿verdad? Y no uno sobre el otro. Y luego, bueno, se quedaron trabajando con nosotros, eran 2, al final solo se quedó 1, pero ese 1 para nosotros era una célula de cambio, ¿verdad?
de esa mirada tan machista y tan veladora del poder masculino. Pero sí, lo cierto también es que este es un tema para pensarlo de manera compleja, de manera sistemática, y invitando a participar no solo una disciplina, sino interdisciplinariamente, y los diferentes estamentos e instituciones de un país, si queremos que la cosa sistemáticamente vaya produciendo cambios. Ok, bueno, María, muchísimas gracias por tu intervención, a ustedes por haber hecho sus preguntas, y justamente para retomar eso que dices de que hay que darle como una mirada interdisciplinar a este tema. Vamos ahora a escuchar entonces la segunda charla. Muchísimas gracias, Mari. La segunda charla de esta jornada está a cargo de la profesora Panchiva Barrientos. La profesora Barrientos es historiadora, feminista y doctora en filosofía política de la Universidad de Chile. Desde el año 2010 dirige y gestiona la Biblioteca Fragmentada, la cual invito a todos a consultar. Tal como se presenta en la página web, la Biblioteca Fragmentada es un proyecto que busca articular una red feminista y lesbiana de intercambio de lecturas y miradas críticas en torno a los procesos de construcción de las normas que intentan ordenar nuestros imaginarios, géneros, sexualidades y afectos. Esta biblioteca tiene un catálogo que reúne una colección de libros, artículos y otros textos publicados con licencias libres o compartidos directamente por sus autoras y sus autores. La línea de investigación de la doctora Barrientos incluye estudios críticos de género, feminismos negros y chicanos, posfeminismo y teoría queer y estudios culturales en general. Ella también es co-conductora del programa radial y podcast Archivos Feministas, hilando memorias y conversaciones entre amigas, el cual invita al encuentro y a la conversación para pensar y crear colectivamente rutas diversas para imaginar los feminismos, no solo en Chile y en América Latina, sino en el mundo. El programa radial pues tiene una transmisión periódica, semanal y en la modalidad de podcast. Ustedes lo pueden buscar, la serie en Inbox y Spotify. Y este podcast se encuentra también publicado en la página del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del Gobierno de Chile. Doctora Barrientos, muchísimas gracias de antemano por haber aceptado nuestra invitación y le damos la más cordial bienvenida. Adelante. No le escuchamos, creo que tiene... Hola, buenos días para ustedes, buenas tardes para las personas acá en Chile o en otros países que tengan un horario similar. Muchas gracias por la invitación, es un gusto poder conversar hoy día aquí y muchas gracias, Mayelin, por esa presentación tan amable, porque yo había mandado algo mucho más corto. Así que muchas gracias por contar también de esos proyectos que para mí son tan importantes y que me alegra mucho poder compartir e invitar a más personas a que los conozcan. Muchísimas gracias. Adelante. Yo quiero hablar hoy día sobre la necesidad de contar historias y sobre la importancia de desconfiar de los conceptos. Mi propuesta de trabajo tiene que ver con la posibilidad de pensar qué hacemos con las palabras que ocupamos, cómo construimos en torno a esas palabras, cómo nos imaginamos a nosotros mismos y cuáles son las cargas que las palabras ponen sobre las personas, y también cómo podemos, esto es algo que he querido estar pensando en los últimos tiempos, cómo podemos hacer vibrar las palabras, hacerlas moverse, ¿no? Contaminar otros espacios, cómo los conceptos pueden aparecer y dejar de aparecer y volverse importantes o volverse hipervisibles en algunos contextos, y qué hacemos con esa visibilidad de los conceptos, con esa hiperaparición, ¿no?, de ciertas palabras en los espacios de lo público. Voy a estar hablando de experiencias que tienen que ver con lo que pasa en Chile, pero también voy a tratar de hablar desde una perspectiva histórica que tensione estos conceptos hacia lugares nuevos. Mi propuesta para hoy se llama Géneros y sexualidades críticas, contar historias para repensar la potencia de las diferencias. Vamos a partir hablando desde la idea de diferencias, ¿no? Durante mucho tiempo hemos pensado que las diferencias son cosas que nos separan.
En muchos contextos políticos, en contextos incluso más íntimos, parece ser que la idea de diferencia es un problema, ¿no? Hablemos de las cosas que nos unen, ¿para qué vamos a hablar de las cosas que nos separan? Y eso, a mi juicio, es un peligro. Hablar de las diferencias no es alejarse, al contrario, es una posibilidad para estar juntos, para transitar caminos juntos y para imaginar modos de acción, espacios en común y dejarnos tocar por la potencia de otros mundos. Cuando miramos lo que nos rodea, tenemos un problema, porque la cantidad de cosas que alcanzamos a ver, e incluso las cosas que alcanzamos a imaginar, son infinitamente menores en cantidad y en calidad a las cosas que existen, ¿no? Cuando miramos, incluso estando en un lugar, yo aquí sentado frente a la pantalla, que es muy raro, porque además me estoy viendo moverme mucho a mí mismo y no sé cómo cambiar eso, si se puede, alguien me puede dar un tip por el chat. No veo lo que está a mi alrededor, solo veo una parte del espacio que estoy ocupando. Y ver una parte del espacio que estoy ocupando me hace pensar que en realidad el mundo que estoy habitando, tal como yo lo percibo y tal como yo lo conozco, es solamente una parte del mundo que existe o de los mundos que existen, o es más bien un pequeño mundo dentro de todas las posibilidades de mundo que podemos imaginar, reconocer, conocer, pensar. Entonces, cuando nos acercamos a esa idea, tenemos que entender que cuando hablamos sobre ciertas palabras y asumimos que esos conceptos son transparentes a nuestras posibilidades de entenderlos, es decir, que significan siempre lo mismo, ¿no? Y sobre ellos tenemos una especie de espacio en común, también tenemos que empezar a desconfiar, porque en el fondo, si no somos capaces de percibir todo lo que pasa, si no podemos imaginarnos cuáles son los mundos que tocan nuestro mundo y que lo configuran, aun cuando no sepamos que están ahí, también tenemos que pensar que las palabras que ocupamos no significan lo mismo para todas las personas, ¿no? Que incluso palabras que tienen usos que son muy visibles, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, lo que pasa con los feminismos en Chile. En Chile, en el 2018, hubo una movilización, o un conjunto, más bien, de movilizaciones estudiantiles basadas en la necesidad de responder a modos de violencia muy específicos surgidos en las universidades. Esos modos de violencia específicos tenían que ver con las formas en las que ciertos sujetos eran construidos dentro de las universidades. El acoso de profesores a estudiantes en ciertas carreras, pero después en muchos más espacios. El acoso entre compañeros. Perdón, hay un bichito. No es que lo haya matado, no le hice nada. El acoso entre compañeros, pero sobre todo las relaciones de poder que se estaban dando dentro de las universidades y que permitían que ciertos sujetos ejercieran formas de dominio a través del acoso sexual hacia otros, generó movilizaciones súper potentes que terminaron, no sé si ustedes están al tanto de esas movilizaciones, con tomas feministas que durante los meses de mayo, junio del año 2018 movilizaron a una cantidad impresionante de personas, no solamente dentro de las universidades en las tomas, sino también en las calles. Personas que estaban, que marcharon, que protestaron, que se encontraron, que generaron espacios también de reflexión y de acción feminista en torno a las demandas de los estudiantes. Estas demandas no tenían que ver solamente con el acoso, pero el acoso fue lo más visible, ¿no? Y no tenían que ver con algo que hubiese surgido en el año 2018, sino que eran respuestas reflexivas y de acción que tienen una larga data, que se pueden rastrear hacia el año 2011, con el surgimiento de las primeras secretarías de género oficiales, digamos, en las universidades, pero también mucho antes en los modos en los que distintos movimientos de la disidencia sexual o movimientos LGBTIAQ+, o antes movimientos de la diversidad sexual participaron o participaban de espacios universitarios y también de espacios de otros espacios públicos. Lo interesante es que a partir del año 2018, en Chile la palabra feminismo empezó a estar en todas partes.
empezó a ser una palabra tremendamente visible, tremendamente potente, capaz de movilizar a una cantidad de gente impresionante. Una de las marchas más grandes que ha habido en los últimos años, quizás la más grande que ha habido en los últimos años, fue la marcha del 8 de marzo del año 2020 en Chile. El Día de la Mujer, el 8 de marzo, convocó a, se calcula, más o menos 2 millones de personas a lo largo del territorio nacional, personas que estuvieron articuladas y movilizadas en distintos espacios públicos, plazas, calles, espacios comunitarios. Era marzo, entonces todavía no habían universidades abiertas, pero sí, no sé, tremendas marchas por el centro de Santiago, los lugares más icónicos, pero también marchas más pequeñas en ciudades, en todas las ciudades prácticamente grandes del país, y también en pequeñas comunas en distintas regiones. Y eso fue súper interesante, porque pensando en lo que provocó esa movilización masiva, uno podría decir, oh, wow, Chile está lleno de feministas. Pero también uno podría decir como, ¿pero qué significa esta palabra? De un tiempo a esta parte, un montón de políticos o de personas públicas, en el sentido tradicional de lo público, ¿no? En el país se ha definido como feminista o ha pensado desde los feminismos su aparición en algunos espacios, que no significa que haya pensado sus acciones desde los movimientos feministas, sino más bien ha aprovechado el impulso y la visibilidad de los feminismos como una plataforma para aparecer en lo público. Y eso es interesante, porque cuando pasa eso tenemos que pensar en qué significa este concepto y cuáles son las posibilidades que tiene. Así como hemos visto en Chile, el impulso radical y muy activo de los feminismos, también hemos visto el resurgimiento de discursos de odio como los feminismos radicales antitrans. ¿Somos las mismas feministas? ¿Somos todas feministas? ¿Pueden las personas TERF nombrarse feministas? Hay un montón de palabras, o sea, de preguntas ahí, ¿no? ¿Qué significa ser feministas? Está en la base de esas preguntas. ¿Y qué significa ser feministas? No significa, o sea, no es solamente una pregunta que tenga que ver con nuestras posibilidades de nombrarnos, y no es una pregunta que yo esté planteando acá desde una perspectiva moral, digamos, ni desde una perspectiva vigilante, en el sentido de quién es más feminista que otro o que otre, ¿no? Estoy pensando más bien en qué significa ocupar ciertas palabras, cuáles son las posibilidades de acción que surgen desde ellas y cuáles son las cosas que quedan fuera de esa hipervisibilidad de ciertos conceptos. Con la idea de género pasa algo similar. Los estudios de género son un espacio bien establecido dentro de las universidades hoy por hoy. El género es una palabra que ocupa los espacios de las políticas públicas de manera transversal en distintos países, prácticamente en la mayoría de los países de los horizontes occidentales podríamos encontrar espacios que tengan que ver con políticas de género de distinto tipo, pero no es algo sobre lo que la gente esté mayoritariamente en desacuerdo o sobre lo que la gente esté diciendo como no, esto no debería existir. Es verdad que existen espacios más reaccionarios y que podemos pensar, por ejemplo, en las luchas que han levantado las personas que impulsan esta idea de la ideología de género. Y eso se puede rastrear hacia los años 90 también. Pero siguen siendo un espacio menor, aun cuando en ciertos países tengan un peso importante. Lo interesante aquí es que de nuevo género, o igual que feminismo, va a ser una palabra conflictiva, va a ser una palabra complicada a la cual acercarse. Género tiene un origen específico, no podemos tampoco olvidarnos de dónde surgen las palabras. Yo a veces le pregunto a los estudiantes y les digo, ya, hablemos de género, ¿y esta palabra es nueva o es antigua? Yo estudié historia, entonces a veces me dicen, es nueva. Yo les digo, ya, pero para alguien como yo, que estudió historia, nuevo puede ser, no sé, 300 años, súper nuevo, pensando en la cantidad de siglos de desarrollo o de avance, o no lo digo en el sentido lineal hacia adelante, sino como de simplemente avance del tiempo, del que tenemos memoria de manera colectiva como personas.
Entonces, claro, ¿qué es lo nuevo? ¿Cómo responderían ustedes? Yo sé que no podemos interactuar acá, pero de manera tan directa. Pero si yo hiciera esa pregunta, ¿qué tan nueva es esta palabra? A veces las respuestas son, no, como yo creo de los años 2000. Otra gente me dice, no, más o menos desde los años 90. Otras personas me dicen, no, pero sí es una palabra que tiene que ver con Grecia. Y ahí ya todo se complica, porque son un montón de siglos de diferencia. Pero bueno, la verdad es que género es una palabra nueva, y es una palabra nueva que se puede rastrear más o menos con los usos que nosotros le damos hacia los años 40, es decir, hacia la primera mitad del siglo XX. Y es una palabra no solamente que tiene un tiempo que puede rastrearse, sino que también tiene un origen que puede rastrearse. Y ese origen es tremendamente complejo, porque tiene que ver con los modos en los que, a partir de ciertos imaginarios científicos de la época, se planteaba que podía modificarse las maneras en que las personas se sentían y vivían su propio cuerpo en relación a los parámetros normativos de qué significa ser hombres o mujeres en determinado momento. Estamos hablando de gente que hacía experimentos con niños, experimentos que hoy día no pasarían por ningún filtro posible de bioética, ¿no? Y además experimentos que terminaron muy mal. Pero es interesante pensar en esto, porque a veces tomamos género como una palabra muy natural, como una palabra que está ahí, que la podemos agarrar y que la podemos usar, pero también tenemos que hacernos cargo de esa historia, sobre todo cuando pensamos en esta idea de géneros críticos. Género es mucho más que un binario que permite la existencia de hombres o mujeres en determinados momentos históricos, o que da cuenta de los modos en los que culturalmente se viven, o, juguemos a ser Butler, o se performan los elementos que reconocemos como propios de los hombres o las mujeres en determinados momentos históricos. Género es también una categoría que permite la invención, que permite creación, que permite salir de esos espacios tan rígidos del binario de género, y que reconoce, de cierta manera, desde perspectivas críticas, la posibilidad de la existencia de miles de géneros. Hay unos textos súper interesantes de Anne Fausto Sterling, que es una bióloga y que además es epistemóloga feminista, que trabaja preguntándose como cuántos géneros existen. Pero esa pregunta no la hace para responder cuántos géneros existen, sino más bien la hace pensando en la imposibilidad de la pregunta. Es muy bonito, ¿no? Hacerse preguntas imposibles, hacerse preguntas que en su propia enunciación marcan la imposibilidad de su resolución. Cuando se pregunta cuántos géneros hay, dice, bueno, podrían ser 5, podrían ser 10, podrían ser 20, y termina diciendo, en realidad son tantos como sujetos existen. Y eso es interesante, porque no solamente plantea la posibilidad de que podemos estallar los imaginarios binarios del género y todas las violencias que vienen asociados a él, sino también permite imaginar los modos en los que estos géneros raros o estos géneros críticos de los imaginarios normativos articulan formas de encuentro posibles, formas del deseo o formas de aparición de sujetos que se configuran en torno a esas formas de estar, de ser, de vivir un cuerpo y de performar ciertas lógicas de quiénes somos. A veces pensamos que los movimientos de la disidencia sexual, bueno, aquí en Chile tenemos una discusión hoy día, ¿no? De cómo nombrar estos movimientos. A mí me gusta decir disidencia sexual, pero en Chile se está usando mucho la palabra disidencias, a secas. Ya me complica porque en el fondo disidencias en relación a qué, ¿no? Y claro, se usa pensando que hay ciertos grupos que son disidentes de muchas cosas al mismo tiempo, que efectivamente plantearse desde una perspectiva feminista es necesariamente para muchos plantearse desde una perspectiva anticapitalista o crítica del racismo o de ciertas lógicas de la clase,
Pero si no nombramos esas diferencias y si no nombramos esos lugares frente a los que estamos haciendo frente o tratando de hacer frente, ¿para qué ser tan exagerado? Tratando de hacer frente, perdemos también la posibilidad de denunciar esas formas de violencia. Entonces, bueno, vamos a decir disidencias sexuales. Durante mucho tiempo, o es muy común pensar que las disidencias sexuales son movimientos nuevos. De nuevo, vamos a poner esta idea del tiempo, ¿no? ¿Y qué es nuevo para pensar las disidencias sexuales? A ver, de nuevo, desafío para las personas, no sé, ¿cuántas personas hay escuchando? No sé. Ojalá que hayan personas escuchando, pero desafío para esas personas que están por ahí en el YouTube. Hay 63 personas al aire. Qué maravilla. Muchas gracias. El chat interno del StreamYard. Bueno, cuando pensamos en esta perspectiva del tiempo, a veces nos traicionamos también. Y esa traición tiene que ver con los usos de ciertos conceptos. ¿Podemos decir que los movimientos de la disidencia sexual, tal como los conocemos hoy, han existido siempre? No. Pero podemos decir que algunas de las prácticas que marcan o que definen los modos en los que estos sujetos que se sienten parte de un horizonte de la disidencia sexual se relacionan entre sí, ¿han existido siempre? Sí y no. Porque, ¿qué hacemos con las palabras, ¿no? Y qué hacemos también con esta idea como de tratar de poner en equivalencia ciertas cosas que son siempre históricamente contingentes. Estoy pensando en estos textos que proponen como lecturas de la homosexualidad en Grecia o historia de la disidencia sexual en el mundo, ¿no? Tenemos que hacernos cargo también de los usos de las palabras en determinados momentos y de cómo aparecen y por qué aparecen. Pero también tenemos que ser capaces de reconocer los modos en los que operan las memorias de los movimientos y de las articulaciones políticas, subjetivas, imaginarias, de acción, o más contingentes incluso, hasta pueden ser como una reacción específica en un momento determinado, que marcan nuestros modos de pensar lo social y de pensarnos en un continuum histórico. A veces nos sorprenden los modos en los que ciertos sujetos aparecen hoy cuando desafían las normas de género y parece algo como súper novedoso, ¿no? La existencia, por ejemplo, de las masculinidades femeninas, la existencia como muy insistente, ¿no? Como de los géneros no binarios, de los géneros fluidos o de los imaginarios de lo trans, como si fueran una cuestión completamente actual, pero es interesante cómo podemos rastrearlos fácilmente a lo largo del siglo XX. Y no significa que sean iguales a los de hoy, pero sí significa que podemos imaginar a lo largo de la historia, o más bien reconocer a lo largo de la historia, formas de aparecer, articulaciones comunitarias, movimientos y formas de reconocimiento y del deseo que movilizan los géneros hacia lugares nuevos, hacia lugares que desafían las posibilidades de aparición dentro de los márgenes que delimitan solo la existencia de hombres y mujeres. En 1940, a fines de los años 40, Simone de Beauvoir decía: no se nace mujer, se llega a serlo. En una cita del Segundo Sexo, su libro quizás más conocido, más citado y más famoso, que en general se nombra hasta ahí, ¿no? Como no se nace mujer, se llega a serlo, punto. Pero la cita sigue. Ese no es un punto aparte, es un punto seguido. Y la cita sigue diciendo: ningún destino biológico marca esto en que se transforman las mujeres finalmente, ¿no? Y es súper interesante porque la diferencia que se genera en ese quiebre entre cortar la cita en el punto o seguir, abre una dimensión muy radical de cómo podemos pensar el género. En los 70, revisando esa cita de Beauvoir, Monique Wittig va a decir: las lesbianas no son mujeres, ¿no? Jugando un poco con esta idea de poder salirse de los géneros establecidos, pero también abriendo la posibilidad de pensar esa marca
que veía Beauvoir con tanta fuerza y llevándola a la posibilidad del fallo. Muchas de las cosas que tienen que ver con el género y con las identidades de género y con las formas en que nos imaginamos, todo lo que surge en torno a ellos tiene que ver con la posibilidad del fallo, tiene que ver con la posibilidad de la apertura, con la posibilidad del hackeo, con la posibilidad del quiebre, con la posibilidad del error y con la posibilidad de un pequeño desvío que genera algo nuevo. Y eso algo nuevo está constantemente apareciendo, si es que hacemos caso a la idea de Butler de la performatividad del género, que tiene que ver con la repetición constante. Cuando yo repito algo, o sea, cualquiera puede hacer una raya sobre un cuaderno, muchas veces la misma raya, y se va a dar cuenta que no es la misma raya. Si lo hacemos con un plumón o si lo hacemos con un lápiz de tinta, lo que va a pasar es que la tinta se va a empezar a expandir y esa raya original se va a perder completamente. Y lo que vamos a tener va a ser una raya gigante, hipermonstruosa, difuminada, que va a ser otra cosa respecto de eso que imaginábamos como original. Pero esos modos de lo que se transforma en otra cosa, de los géneros que se difuminan, de los géneros que rompen las posibilidades de lo binario, no es lineal en un sentido moderno, sino más bien pueden ser rastreados en momentos específicos de la historia que han marcado hitos de ruptura. Hay un autor que está muy vigente hoy día, pese a que sus textos son un poco más antiguos, estoy pensando de los 90, de los principios de los 2000, que es José Esteban Muñoz, y que habla justamente de que hemos tenido pasados queer, de que no es que vayamos a tener no es que tengamos que aspirar a un tiempo totalmente queer, radicalmente diferente, que transforme todas las estructuras de poder y en el que todas las personas se sientan liberadas, reconocidas, valoradas, posibles, sino más bien tenemos que pensar los modos en los que hemos tenido pasados queer, es decir, los modos en los que han habido espacios temporales en distintos lugares que han posibilitado que eso que imaginamos como un futuro utópico se articule al menos, o sea, nunca totalmente, pero sí al menos como una potencia. Y pensarlo así es interesante, porque desarma esta idea de lo lineal, desarma también la idea de que los modos en los que funcionan los movimientos políticos o las articulaciones en torno al género son siempre progresivas, cada vez más libres, cada vez más abiertas, cada vez más posibles, sino también nos hace pensar en la necesidad de valorar la historia no solamente como algo que ya pasó, sino también como algo que sigue pasando y que nos sigue atravesando y nos sigue configurando. Cuando pensamos en ciertas identidades, cuando pensamos en los modos en los que se construyen y en los modos en los que se vuelven habitables o posibles dentro de los márgenes de lo público, no solamente tenemos que fijarnos en lo que pasa hoy con esos sujetos, sino que tenemos que pensar en lo que ha pasado históricamente con esos sujetos. No solamente porque la historia es importante, sino también porque la historia nos configura y porque la historia nos atraviesa. Y la historia nos atraviesa incluso cuando no conocemos esas historias. Y eso es súper interesante, porque en el fondo distintos sujetos de distintas generaciones que conviven en espacios específicos de tiempo y espacio, conocen distintas historias y están configurados por distintas historias y están atravesados por esas historias. Y para pensar lo político, tenemos que ver los modos en los que esas historias y los conceptos que sostienen esas historias operan en los modos en los que distintas personas están entendiendo algo así como lo real o lo social o el mundo. Son palabras tramposas igual, pero porque son gigantes. Pero es necesario poder tratar de acercarse a eso, justamente en esta idea de pensar que lo que percibimos como real no es todo lo que existe, nunca va a ser todo lo que existe. Y acá viene un punto que me parece central, que tiene que ver con la potencia de las historias. Es importante que existan leyes que garanticen la existencia de distintos sujetos, que les permitan básicamente salir a la calle sin sentirse desprotegidos o en peligro, que les permitan tener vidas y vejeces dignas, que les permitan
que nos permitan a todos, ¿no?, articular imaginarios sobre el porvenir dentro de los márgenes de las esperanzas de vida común de las personas en determinados momentos, pero también es importante pensar que los modos en los que vivimos y somos atravesados por los horizontes que nos configuran, imaginaria y simbólicamente, no se acaban en las formas en que se designan desde arriba ciertas leyes específicas, porque estamos articulados en torno a un conjunto amplio de diferencias, de vivencias, de experiencias que marcan los modos en los que nos podemos acercar a determinadas situaciones o a determinadas posibilidades de manera a veces radicalmente distinta. Si no me creen, podemos tomar como ejemplo lo que pasó en el año 2005, cuando en España se aprobó el matrimonio homosexual. Matrimonio, así se llamó, matrimonio homosexual. Que es distinta a la idea de matrimonio, que ya es distinta conceptualmente, ¿no?, a la idea de matrimonio igualitario, por ejemplo, que se aprobó años después en Argentina. Esto fue el 2005. El 2006 y el 2007, distintos sociólogos, antropólogos, historiadores del presente, personas ligadas en general a las ciencias sociales, pero también otro tipo de investigadores, estaban felices haciendo estadísticas y viendo quién se había casado finalmente bajo esa posibilidad que abría la ley. Las leyes supuestamente son para todo el mundo, ¿no? O sea, uno podría decir, bueno, si en España se permite el matrimonio homosexual, las personas, todas las personas que quieran casarse, van a poder casarse. Pregunta para la audiencia, esas 63 personas que esperamos sigan ahí, que están ahí, ¿quiénes se casaron más? ¿O quiénes se casaron en ese periodo de 1 o 2 años que estaba marcado por los primeros estudios? Bueno, no puedo escuchar las respuestas, pero me imagino que están pensando más o menos esto, ¿no? No todas las personas podían acceder de la misma manera a esas leyes porque las situaciones que las atravesaban eran diferentes. Quienes se casaron mayoritariamente fueron hombres gay cisgénero, de clases acomodadas, que no tenían problemas, que no iban a sentir problemas por hacer legal su situación de convivencia o su estatus de matrimonio dentro del ordenamiento general en el país. No se casaban tanto las lesbianas, por ejemplo. ¿Por qué? Un segundo para que respondan. Sí, muy bien. No puedo leer las respuestas, pero sí, las lesbianas no se casaban porque muchas lesbianas tenían hijos. Y aparecer públicamente como lesbiana generaba problemas a la hora de poder gestionar el cuidado de esos hijos, ¿no? Porque todavía habían dificultades para ser visiblemente madres lesbianas. En el caso de Chile tenemos un caso emblemático que terminó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue el caso de la jueza Karen Atala, que, por ser lesbiana, perdió la tuición de sus 3 hijas en un caso que, bueno, como les decía, terminó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, después de atravesar todas las instancias legales en el país, y que terminó siendo sancionado Chile, el país, y su sistema como discriminatorio y lesbodiante, y tuvo que hacer una declaración de disculpas públicas y generar una instancia de reparación. Por supuesto, ahí la pregunta es, ¿cómo se puede reparar algo así? Entonces, por mucho que haya instrumentos legales que supuestamente sean transversales para la población y que permitan la existencia de ciertos sujetos en lo público, sabemos que esa existencia va a estar marcada y va a estar definida por un conjunto amplio de diferencias. Y esas diferencias que nos constituyen son inseparables. Y eso es interesante, ¿no? Y eso es lo que hemos aprendido de los estudios sobre la interseccionalidad. Son diferencias inseparables, que tienen que ver con la clase, que tienen que ver con la raza, que tienen que ver con la edad, que tienen que ver con un montón de cosas. A veces, en clases con estudiantes, les propongo que hagamos un ejercicio, que cierren los ojos y que se imaginen a una pareja de lesbianas caminando o haciendo lo que ellos quieran.
Y es interesante porque después, cuando ya han pasado un ratito y se han hecho esta imagen y han podido generar como un contexto para pensar a esta pareja de lesbianas y comparten la experiencia con el curso, la mayoría de la gente imagina gente joven. Y uno podría decir, ya, pero Pantiva, eso es trampa porque son estudiantes jóvenes, entonces se imaginan gente como ellos. Sí, pero que a lo largo de los años nunca haya aparecido una imagen de unas señoras lesbianas viejas como posible dentro de ese ejercicio, marca también cómo pensamos a ciertos sujetos, dónde los pensamos, en qué contextos los pensamos. Porque, por ejemplo, tampoco nadie se imagina como una pareja de lesbianas trabajando, ¿no? O no, se las imaginan como en un cliché muy romántico, como caminando por un parque tomadas de la mano comiendo helado, no sé. Pero es interesante pensar en eso, porque esos sujetos se transforman solamente en eso, ¿no? Y no en un montón de cruces diferentes. Tampoco se imaginan lesbianas gordas, por ejemplo, ¿no? Y ahí también influyen los modos en los que imaginamos los cuerpos, cuáles son los cuerpos posibles, cuáles son los cuerpos que aparecen, cuáles son los cuerpos que articulan nuestros imaginarios de los cuerpos que existen. Pero las personas gordas existen. Entonces, ¿por qué no las alcanzamos a ver? ¿O por qué no nos imaginamos que están? Ahí hay unas preguntas que son interesantes. Y para responder esas preguntas, yo creo que la clave está en la posibilidad de contar historias. Los movimientos de liberación negra de los años 50, 60, 70 y los movimientos de lesbianas racializadas en Estados Unidos, también de los 70, de los 80, ocuparon la posibilidad de contar historias como un modo de encontrarse y de reconocerse como un conjunto de sujetos atravesado por situaciones específicas, pero como un conjunto de sujetos que tenían vivencias en común o que tenían vivencias que juntas podían ser pensadas, aunque fueran diferentes. Es interesante lo que pasa acá, porque en esos contextos surgen escrituras de carácter autobiográfico, pero que traicionan los imaginarios normativos, o más bien los imaginarios tradicionales de qué es una autobiografía. Angela Davis escribió su autobiografía. Angela Davis, la activista, filósofa y famosa académica que trabaja el tema anticarcelario y también los derechos de las personas negras y también desde una perspectiva feminista, escribió su autobiografía cuando tenía 28 años. Hemos aprendido en general, cuando agarramos una autobiografía, que son las memorias de una vida, ¿no? Que son historias que la gente cuenta cuando está vieja, cuando ha vivido muchas cosas. ¿Por qué alguien querría escribir una autobiografía cuando tenía 28 años? Audre Lorde, otra autora fundamental para pensar los feminismos lesbianos negros y para pensar los feminismos de las mujeres de color, escribió una autobiomitografía cuando tenía 44 años. De nuevo, ¿no? Es una edad rara para escribir una autobiografía. ¿Por qué la insistencia en escribir las autobiografías? Y así, un montón de autoras y de autores de la época ocuparon la posibilidad de contar historias como un mecanismo para poner en lo público, para poner en contacto con otros y con otras historias sus experiencias de vida. Acá podemos tomar lo que dice Joan Scott sobre la idea de experiencia, ¿no? Que las experiencias no es que los sujetos tengan experiencias, sino que las experiencias son las que articulan a ese mismo sujeto que está viviendo algo. Es decir, nunca somos completamente nosotros mismos porque estamos constantemente cambiando y por lo tanto todas las experiencias que tenemos nos marcan, nos configuran, nos atraviesan y nos permiten movilizarnos también. Lo interesante de contar historias y de insistir en las historias es no contar las historias de siempre, que eso es como una trampa, ¿no? Es más bien pensar cuáles son los espacios difíciles de contar, cuáles son los horizontes que a veces no queremos contar, cuáles son las posiciones que nos ponen en espacios riesgosos o en espacios que incluso pueden ser dolorosos, pero que
son importantes porque permiten que otros sujetos se reconozcan en esas mismas historias y permiten movilizar a través del lenguaje y a través de la puesta en común experiencias que de otra manera podrían simplemente ser olvidadas o ser pensadas como algo demasiado íntimo para ser importante para la política. Pregunta: ¿existirá acaso algo que sea demasiado íntimo para ser pensado desde la política? Alguien leyendo a Hannah Arendt podría decir sí, por supuesto, pero alguien leyendo a autoras y autores desde otras perspectivas, personas feministas, personas que se identifiquen dentro de los márgenes de lo LGBTIQ+, personas no binarias, personas trans, personas de género fluido, personas, no sé, personas gordas, personas que no calzan dentro de los horizontes también de la salud normativa, podrían hacer aparecer nuevas historias y además tensionar esta idea de la diferencia entre lo público y lo íntimo para pensar lo político. Darle un golpecito ahí con su propio texto a Hannah Arendt en la cabeza, con suavidad y sin violencia. Llegó un mensaje al chat, ¿lo tengo que leer o no? No, parece que todavía no. Es importante esto, porque además, si pensamos en la idea de diferencia y pensamos en lo que genera dentro de los espacios de lo político, otra vez, pensando que hay cosas de las que es mejor hablar, no hablar, hay cosas que pueden ser un problema para ciertos movimientos, hay cosas que generan divisiones más que puntos de encuentro. ¿Qué hacemos con esas cosas? Bueno, hemos aprendido de un conjunto amplio de autores y autoras ligados a los movimientos antirracistas o a los movimientos queer, que efectivamente tenemos que hablar de esas cosas. Tenemos que hablar no solamente de las cosas que son difíciles para nosotros, sino que también tenemos que hablar de las cosas que potencialmente pueden ser difíciles para los espacios en los que nos encontramos, nos relacionamos y nos articulamos políticamente. Para pensar en esto, yo me imagino, o más bien me imaginé un concepto. Es algo que la filosofía permite, inventar conceptos y palabras y posibilidades de aproximación a los fenómenos. Y ese concepto tiene que ver con la conjunción de dos elementos. Se llama memorias plásticas y tiene que ver con la forma en que ciertos discursos y ciertas posibilidades de pensar la diferencia o pensar las experiencias permiten dinamitar o desmontar los espacios desde los que esos discursos son enunciados. Por ejemplo, Angela Davis y Audre Lorde han sido, Angela Davis está viva, han sido potentes personas que han reflexionado sobre el lugar de las mujeres o el lugar de las lesbianas o el lugar de las personas no heterosexuales, que se imaginan a sí mismas como no heterosexuales, dentro de los movimientos de liberación negra. Y lo han hecho pensando en la potencia de traición que puede incluir ese gesto o que puede acarrear esas preguntas que se están haciendo, ¿no? Durante mucho tiempo, algunos movimientos sociales han dicho, sí, por supuesto, tenemos que hablar de esto, pero todavía no hablemos de esto otro, porque si mezclamos las cosas, todo se complica demasiado o podemos restarle potencia a los movimientos. Para los feminismos, durante mucho tiempo, se trató de hablar de los derechos de las mujeres, pero no hacer visibles, por ejemplo, a las personas lesbianas, porque generaban un potencial de ruptura dentro de esa supuesta unidad común que marcaba a las mujeres como una categoría o incluso para algunos como una clase. Durante mucho tiempo también, no hablemos todavía de esto, va a estar marcado por los problemas que la visibilidad bisexual, por ejemplo, va a marcar para ciertos espacios políticos que tienen que ver con el lesbianismo o que tienen que ver con ciertas posiciones ligadas a la homosexualidad que son más normativas. Durante mucho tiempo también hubo, o sigue habiendo también, ¿no?, disputas en torno a cuál es el lugar posible para que las personas trans formen parte de las articulaciones feministas. ¿Y qué hacemos con eso? Necesitamos insistir en que abrir espacios que sean críticos de los lugares que nos hacen sentido políticamente es una tarea
para todo el mundo y es una tarea urgente, porque expulsar sujetos de espacios políticos significa impedir muchas veces la existencia, y cuando digo existencia digo la vida de un conjunto amplio de sujetos, de personas. Contar historias, arriesgarnos, hablar de lo que nos hace diferentes, no es simplemente un gesto de traición o no es simplemente insistir en el disenso porque sí. Es la posibilidad de ampliar nuestros mundos, de decir, bueno, yo no alcanzo a ver todo lo que existe y sé que existen muchas más cosas de las que estoy viendo. Por lo tanto, necesito empaparme de diferencias, ¿no? Entendiendo que todos somos diferentes, que no es que la diferencia esté fuera, sino que tenemos que arriesgarnos en el ejercicio de abrazar la diferencia, nuestras propias diferencias que nos constituyen y nos atraviesan, para poder encontrarnos con otros, ampliar nuestros mundos, hacer más visibles todas las experiencias que constituyen lo humano en un tiempo determinado, de larga duración, y pensar desde nuevos lugares eso que a veces nos hace mucho sentido, pero que puede ser muy reduccionista o incluso peligroso. Llevo 41 minutos hablando. Nadie me ha hecho una señal del tiempo. ¿Está bien? Alguien dice, ok. No sé si damos espacio para las preguntas, Mayinin. Si es que hay alguna. Sí, tenemos una primera pregunta de parte del profesor Luis Felipe Zapata. Nos dice, los sujetos de los estudios por lo general son sujetos educados. ¿Qué se puede decir de la vivencia de la diversidad en los sectores populares? ¿De qué estudios? Sí, profesor Luis, por favor. Supongo que serán los estudios sobre diversidad de género o no sé, pero si el profesor nos está escuchando, que creo que sí, de pronto sí podría especificarnos un poquito más. De pronto fue en algún momento que usted mencionó algún estudio en particular, pero bueno, aquí de pronto supongo que es sobre el tema de la diversidad de género, de pronto, no sé, podríamos tomarlo por ese lado. Ok. Es interesante pensar eso, porque en el fondo sí, la diversidad de género no es que esté afuera. Incluso las personas que, digámoslo así, incluso las personas que piensan, sienten e imaginan que sus géneros son los más fomes y los más normativos, están también articulando experiencias de género que son a veces movilizadoras y que siempre fallan en algún punto, ¿no? Eso es lo interesante, por eso yo ponía ese ejemplo de la raya sobre la raya y la tinta que se va ampliando, ¿no? Porque sí, además nos movemos y nos articulamos de distintas maneras en distintos lugares, en distintos tiempos. Ok, el profesor Luis nos dice estudios sobre la homosexualidad y diversidad en general. No sé. No sé si son solo personas educadas. Tampoco sé cómo interpretar esa categoría de personas educadas. Me parece un poco problemática, pero yo creo que hay distintos estudios que trabajan con distintos tipos de sujetos y de personas y que justamente lo que hacen es ampliar las posibilidades de pensar cómo acercarnos a estos conceptos y de cómo imaginar los múltiples géneros y las múltiples posibilidades de articulación identitaria y del deseo comunitarias que surgen en torno a ellas. Ok. Hay otra pregunta del profesor Gustavo Larrota que dice, ¿cómo entiende usted el problema de la verdad? Es un golpe de la filosofía. No sé, no estoy pensando en la verdad. O sea, más bien estoy pensando en que es imposible la verdad. O sea, la verdad, con esa LA adelante, ¿no? Grande, moderna, pesada. Yo creo que habría que pensarla como una renuncia necesaria para imaginar quiénes somos, dónde estamos y cómo nos encontramos con otros. Sí. Bueno, Jesús David nos pregunta, en el curso de la filogenia, ¿existen hombres con mente y sensibilidad de mujer?
cómo la palabra género puede cerrar la brecha de homofobia y dar equilibrio participativo en el pluralismo democrático. Yo no sé si la palabra género, terminada en O, puede generar un cierre de alguna brecha o terminar con distintas formas de odio que experimentan como violencia y como vivencia cotidiana un conjunto amplio de sujetos. Yo creo que a ese género le falta una S, por lo menos, o le falta una tachadura, así al estilo de Derrida, porque en realidad lo que tenemos que hacer es ampliar los conceptos, desmontar sus espacios únicos y desarmarlos, ¿no? O sea, como... Por eso, por ejemplo, para las feministas es tan importante hablar de los feminismos y de las mujeres y no de la mujer y el feminismo, o de, no sé, nunca son identidades cerradas, nunca son conceptos cerrados o que tengan un solo significado. Entonces, género siempre, como yo le pondría al final una S, porque es pura apertura, o debiera ser pura apertura. Entonces podríamos decir en ese sentido géneros y podríamos decir verdades en plural también. Claro. Un poco en eso, ok, muchas gracias. Y Kimberly, sé que es una de mis estudiantes, dice buenos días, me gustaría saber cómo podemos guiar a los niños en estos conceptos para que ellos lo puedan categorizar de la forma adecuada. Bueno, hay muchas formas. Hay ejercicios que tienen que ver con cuentos que cambian los finales, con materiales que posibilitan otros discursos y otros imaginarios que no son necesariamente heterocentrados, pero también tiene que ver con la vida cotidiana, con cuáles son los espacios que recorremos, con cuáles son las cosas que pensamos que los niños pueden llegar a pensar o entender. Porque a veces es como, no le voy a contar esto porque es muy chico, no sé. Los niños nos sorprenden y pueden entender a veces muchas cosas que no nos imaginamos posibles y que es necesario también conversar y hablar y poner naturalmente en distintos espacios. Sí, bueno, y hablamos quizás ahí como que, quizás ahí como que quitarle el peso a ciertas palabras que parecen muy difíciles o quitarle el miedo que nos puede generar algunos conceptos o algunas aperturas y bajarle un poco la ansiedad también a esas cosas. Sí, bueno, ella nos pregunta de manera general por los niños, pero también sabemos que por la psicología del desarrollo que eso va a depender de la edad específica, de cómo se van como aprendiendo también esos conceptos a lo largo de ese desarrollo. Y bueno, es importante. Yo pues lo que logro cuando le escuchaba, que de verdad muy interesante todo porque nos hace a nosotros mismos pensar en otras posibilidades, como tengo como unas ideas, como desconfiar de los conceptos, o sea, importante como pensar en las diferencias, no como pensar las diferencias como algo positivo, en el hecho de contar las historias que permite como acercarnos, que las personas se reconozcan en esas historias. Y me gustaría pronto ampliar un poco sobre las memorias plásticas. Entonces me parece que es un concepto, bueno, para mí particularmente nuevo. De pronto si pues, se han hecho estudios sobre esto de las memorias plásticas o es un concepto, usted creo que decía que era un concepto que ustedes mismos habían creado, no sé si entendí muy bien, de pronto ampliarnos un poquito sobre cómo hacer para construir esas memorias plásticas, porque creo que allí puede estar también una clave para abrir un poco. Sí, o sea, pensar las diferencias y ponerlo en lo público permite hacer que no cometamos errores con otras personas, básicamente, ¿no? Que podamos imaginarnos cuáles son las experiencias de otros y poder incorporarlas a la hora de pensar en los modos en los que nos relacionamos con distintos sujetos en los diferentes espacios que habitamos. La idea de memorias plásticas yo la he desarrollado desde una perspectiva que combina la aparición de ciertos movimientos activistas, de ciertas escrituras con vocación autobiográfica, pero que al insertarse en los espacios desde los que se enuncian,
generan cosas, no solamente en esos espacios que están denunciando, sino también en los propios sujetos y en las propias comunidades de esos sujetos que las ponen en lo público. Estoy pensando, por ejemplo, en textos como, o en trabajos más bien, como la obra de Gloria Anzaldúa, la obra de Audre Lorde. Por ejemplo, Anzaldúa trabaja en La Prieta, que es uno de sus textos más famosos, esta idea del torbellino, ¿no? Dice, mira, yo estaba escribiendo este texto que habla sobre el racismo que viven las personas ticanas o que han vivido históricamente las personas ticanas. Pero cuando yo hablo de mi experiencia del racismo que han vivido las personas ticanas y que me ha tocado a mí como ticana, Gloria Anzaldúa dice, también tengo que hablar de la lesbofobia y del machismo de las comunidades ticanas. Y ahí se le arma un tremendo enredo porque dice como, ya, yo quiero denunciar que estas personas están siendo oprimidas y sufren violencia sistemática por parte de un conjunto amplio de estructuras que tienen que ver con cómo se articula el capitalismo, con cómo se articula el horizonte gringo, va a decir, ¿no? Con esa palabra. Pero al mismo tiempo tengo que decir cómo esos espacios generan y reproducen formas de violencia hacia adentro que expulsan y vuelven imposibles a un conjunto amplio de sujetos y los segregan y los marcan. Y cuando escribe ese texto, hay una parte muy bonita en que dice, yo trabajé este texto un montón de tiempo, pero hubo más o menos 2 años que lo guardé en un cajón, porque no estaba en condiciones de hacerme cargo de lo que podía producir en mi propia comunidad esta denuncia. Porque claro, toda la comunidad ticana estaba como alineada en torno al racismo, ¿no? Pero dentro de ese mismo espacio, un conjunto amplio de mujeres y de mujeres lesbianas o de lesbianas, que no es lo mismo, estuvieron escribiendo y pensando sobre los modos en los que ellas podían aparecer dentro de esos horizontes. Y tuvo que ver con un montón de cosas, ¿no? Con los modos en los que se ampliaron las matrículas en las universidades para nuevos estudiantes durante los años 60, con los modos en los que se desarrollaron las protestas agrícolas también durante los 60 a los 50, en relación, no sé, al movimiento de César Chávez, la Raza Unida, Dolores Huerta, que lo que hacían era pensar en la revolución y las posibilidades de cambiar radicalmente las posibilidades de vida de las personas ticanas, pero cuando hacían eso, las mujeres aparecían nuevamente por debajo o volvían a tener roles que eran secundarios dentro del movimiento y roles que tenían que ver con los modos en los que históricamente han estado asociadas a los espacios de cuidado. En el caso de Angela Davis va a decir, es súper importante que nos unamos todos contra el racismo y contra las formas en que el sistema penitencial, industrial penitenciario genera exclusión y genera violencia sobre poblaciones específicas. Pero tampoco podemos dejar de ver los modos en los que los movimientos, por ejemplo, el Black Power durante los años 70, generó discursos muy masculinos, en el sentido malo del término, y tremendamente machistas que de nuevo ponían a las mujeres en situaciones de inferioridad y de imposibilidad como actores políticos potentes y válidos. Entonces, eso es interesante, ¿no? O sea, y usa unas frases que son brutales. Por ejemplo, Ron Karenga diciendo que el lugar de las mujeres en la Revolución Negra es una posición horizontal, porque su único lugar es estar en la cama y tener hijos negros para la revolución. Entonces estamos hablando de eso, ¿no? ¿Cómo ciertos sujetos pueden, al mismo tiempo que denuncian el racismo institucionalizado, hacer una revisión de lo que eso genera o de otras formas de opresión dentro de sus propias comunidades? ¿Cuáles son los límites ahí de la tradición? ¿Cuáles son los límites de la denuncia? Y bueno, el concepto es memorias plásticas, porque en el fondo, al hacer estos ejercicios de memoria, lo que hacen es destruir, es retomar la idea de Catherine Malabou, de lo plástico como darle una nueva forma a la forma, es decir, una forma que no puede volver a ser lo que era antes, y destruyen también esos espacios de enunciación, sin tanto miedo, digamos, ¿no? Sí. Pareciera escucharla, hace pensar que pareciera que en el fondo es cómo se cambian esos discursos, el lenguaje que usamos, pero eso depende de cambios también en nuestras estructuras de pensamiento, en el contexto, porque bueno, somos
seres sociales que crecemos en un contexto y vamos como aprendiendo esas formas de expresarnos, de pensar sobre esto. Entonces, pareciera que todo está centrado en el discurso, en el lenguaje, cómo vamos modificando, hacemos ese proceso de modificación del lenguaje, que sería no sé. Sí y no, porque cuando empezamos a incorporar otras historias como parte de lo que nos imaginamos del mundo, también podemos entender cuáles son las experiencias de otros sujetos. Y eso no es solo lenguaje, sino también es entender que algunas de nuestras prácticas, que parecen súper obvias y naturales, pueden ser potencialmente violentas para otros. Hay un caso súper estudiado por una autora que me parece súper interesante, que se llama Carmen Romero Batiller, que es una socióloga española que hizo su tesis sobre la experiencia de personas migrantes, mujeres migrantes, en el barrio de Embajadores en Madrid. Entonces, era un barrio que tenía poca luz, que tenía poca vigilancia policial y que los vecinos empezaron a identificar, las vecinas articuladas en movimientos feministas, empezaron a identificar que esas dos condiciones generaban situaciones de inseguridad para las mujeres en ese barrio. Vamos a usar la categoría grande, las mujeres. El problema es que no pensaron que era un barrio con muchas personas migrantes y que la forma en que lo que ellas pidieron fue más luces y más vigilancia policial. Y por supuesto, la vigilancia policial se dirigió a ciertos sujetos específicos, sujetos marcados como diferentes, es decir, a las personas migrantes que vivían en ese barrio. Y eso que ellas decodificaron como una posibilidad para la seguridad de todos, terminó siendo una situación o produciendo situaciones de violencia para las mujeres migrantes que habitaban ese barrio. Porque para muchas personas la policía no es garantía de seguridad, ¿no? Sino que es más bien un horizonte de poder que tiene que ver con la violencia, con violencias sistemáticas y con imposibilidades de aparecer en los espacios públicos. Entonces, eso es interesante, ¿no? Porque solamente entendiendo las experiencias de otros, es decir, escuchando, viendo las diferencias y teniéndolas súper presentes a la hora de pensar qué podemos hacer para transformar nuestros entornos, es que podemos hacerle justicia o no pasar a llevar o no propiciar espacios de violencia para otros sujetos. Ok. Bueno, pues doctora Barrientos, muchísimas gracias. Por ahora no veo más preguntas, no sé si hay más preguntas en el chat, no veo acá, pero ha sido interesante. Bueno, no hay más, me están diciendo que no hay más preguntas, pero no sé si nos quiere pues finalizar esta jornada como un poco pensar en el futuro, cómo será el futuro de estos, digamos, de estos temas, un poco más optimista, que haya haya un proceso como de cambios, no sé, cómo ve el futuro de estos temas, no solo de los temas, de esta discusión. La pregunta para el futuro es una pregunta interesante. Yo no creo haber hecho una presentación que fuera poco optimista, al contrario, porque creo profundamente en la potencia de las historias y en lo que abren como posibilidad para nuestros encuentros. Creo que es importante que podamos imaginar o tratar de absorber o de reconocer todas las historias que articulan los mundos que vivimos. Y son mundos que se tocan, no son mundos que están separados. Son tránsitos por la ciudad que a veces no vemos, son experiencias que a veces no nos alcanzamos a imaginar, pero que son tremendamente significativas y articuladoras para la vida de otras personas y también para nuestra propia vida. Entonces, yo creo que lo más importante es la posibilidad de insistir en las diferencias, de insistir en la potencia de las diferencias, de atrevernos a contar las historias que a veces son difíciles de contar y de insistir también en la necesidad de hacer vibrar las palabras, de darles un espacio y de ponerlas en tensión para que no se cierren, porque cuando creemos que sabemos lo que una palabra significa, esa palabra pierde potencia y deja de ser útil políticamente, porque se puede apropiar fácilmente desde lugares que tienen que ver con el poder más institucional, no sé. Ok. No, sí, de parte de usted hemos recibido una amplia visión. Creo que
Para todos nosotros ha sido muy interesante, para los que todavía nos acompañan. Creo que ha sido una excelente jornada donde hemos visto varias perspectivas desde la psicología, desde la filosofía y la historia, que me parece que es clave para entender todos estos conceptos. Queremos agradecerles mucho a todos, a usted en particular, por estar con nosotros en esta jornada. Con esta charla concluimos la jornada de actualización en psicología. Los invitamos a que revisen esta grabación, que puedan en realidad seguir como discutiendo con otras personas sobre estos temas. Y bueno, pues queremos agradecerles a todos. Con esto damos por terminado. Muchísimas gracias a todos los participantes, a todos los que están conectados, a todos los estudiantes, a todos los profesores. Muchas gracias y hasta un nuevo evento del Departamento de Psicología y de la Universidad. Que tengan un buen día, un buen resto de día. Hasta luego. Chao, chao. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.